Mes 4, en el tiempo del Eterno. Mes 8, día 4 del 2024. Hoy vamos a hablar acerca de la ley, los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, preceptos y todas estas palabras que a veces encontramos muchas veces alrededor, ¿verdad?, de tapa a tapa en la palabra del Eterno, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y a veces no sabemos, no entendemos qué es lo que significa tanta palabra. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto para que podamos entender, ya que hay varios hermanos que han estado preguntando, bueno, ¿qué quiere decir estatutos o ordenanzas? Sabemos lo que es mandamiento, pero decretos y todas estas palabras no sabemos cómo aplicarlas. ¿Será que hay varias leyes? Es la pregunta de varios hermanos, especialmente aquellos que son nuevos en la fe. Así que vamos a estar hablando hoy un poquito de esto para que podamos entender cómo esto es un todo, pero tiene sus pasos, como el sistema judicial terrenal que tiene, ¿verdad?, una ley, tiene unas aplicaciones, tiene unas sentencias, tiene unos mandatorios, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Porque esta ley, ¿verdad?, se ha hecho por partes, por todas estas partes, la ley terrenal, no basándose, pero siguiendo el protocolo de los pasos de la ley del Eterno, porque sabemos que el enemigo todo lo copia y lo pasa, ¿verdad?, a los seres humanos que le siguen ahí su ¿verdad?, su forma de cómo él quiere poner las cosas. Pero la ley de Dios es una ley perfecta, es una ley maravillosa por la cual él rige todo el universo. Así que recordemos que estamos hablando de la ley de gobierno universal del Eterno, el verdadero Dios, de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La ley se desglosa en mandamientos. Estos mandamientos tienen estatutos, estos tienen decretos y ordenanzas. Y de estos últimos tres, o sea, de los estatutos, decretos y ordenanzas, se derivan los derechos y los testimonios. Pero todo va unido. ¿Cómo entender todo esto? Es una sola ley, 10 renglones, 10 palabras, las que el Eterno entregó a Moisés en el monte Sinaí escritas, pero ya sabidas verbalmente desde el Edén por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esa ley debe saberse cómo aplicarse para que sea justa y perfecta, según Dios es, pues su ley es su carácter. Ahí entonces es cuando entran los estatutos, la que nos dejan saber cómo aplicar cada una de estas 10 palabras o 10 renglones de la ley, de la tabla de los 10 mandamientos. Así que es la forma de aplicar cada uno de estos mandamientos en los diferentes casos que competen a la raza humana. A estos estatutos, que son cómo nosotros podemos aplicar la ley del Eterno, sus 10 mandamientos, estos estatutos dentro de sí tienen ordenanzas o mandatos, cosas que sí o sí se deben cumplir ante el Tribunal del Gobierno Celestial Supremo Universal. Estas ordenanzas o mandatos tienen dentro de sí, a su vez, decretos, ya sean buenos o malos. Si obedecemos las ordenanzas, tendremos un veredicto o decreto bueno. Y si no las obedecemos, pues tenemos un veredicto o decreto malo. Y esto lo podemos ver bien claro allí en Levíticos 26. Esta ley
se cumple aplicándola como el Dios eterno desea que se cumpla, que se obedezca. Y cuando se aplica fielmente, con derechos justos y testimonio verdadero, entonces, pues, todo sale acorde a como Dios quiere. ¿Y qué son estos derechos? Pues los derechos justos es hacer valer la justicia real que viene de Cristo Jesús. Aplicar con justicia. ¿Y cuál es el testimonio verdadero? Pues esos derechos justos se llevan a la acción. Una acción verdadera, una acción justa, un testimonio real como Dios quiere que sea. Vamos a dar entonces ahora un ejemplo de un mandamiento. En este caso hemos tomado el mandamiento número 2 de la tabla de la ley. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es un mandamiento. Hasta ahí es el mandamiento. El estatuto. ¿Cómo se aplica esto? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El decreto dentro de este mandamiento. Porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Dentro de este mandamiento tenemos el mandamiento, el estatuto y el decreto. ¿Qué no puedes hacer? ¿Cómo no debes hacerlo? ¿Y qué no debes hacer? Y el decreto. El Señor visita la maldad, pero también visita los que le aman y guardan sus mandamientos. Cada quien para recibir su veredicto final. Vamos a pasar al quinto mandamiento. El mandamiento allí, ¿verdad? El mandato es honra a tu padre y a tu madre. Decreto, veredicto, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese es el mandato, el mandamiento. Decreto, el veredicto. Porque si tomamos el nombre de nuestro Dios en vano, no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Ese es el decreto, ese es el veredicto. Hay mandamientos que solamente está el mandato, pero cuando vamos al desglose de lo que son los estatutos, allí vamos a encontrar la amplitud de cómo guardar ese mandato o ese mandamiento, y vamos a encontrar allí también los decretos, las ordenanzas, ¿verdad? Todo lo vamos a encontrar allí. Por eso el Eterno ha dado el libro de la ley a su pueblo en esta hora. Aparece en las Sagradas Escrituras, pero Él pidió que se desglosara este manual para que llegase a todos sus hijos en la ancha faz de la tierra, para que pudieran entender su ley de gobierno, que es justa, buena y santa. Entonces, hay una sola ley, sus mandamientos, una ley de gobierno pura, santa, buena y justa, que se desglosa a través de cómo aplicarla, que son los estatutos, en los cuales vienen las ordenanzas de dicha ley, que ahí se nos dice cuál será el fin del que obedece y quien no le obedece, que son los decretos o veredictos, y que nos insta a aprenderla, vivirla y aplicarla con derechos verdaderos y justos, y por medio no solo de palabras, sino de actos de acción, que es el testimonio verdadero. Por lo tanto, la ley del Eterno cubre todo renglón de nuestras vidas. Es el cerco protector para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues la ley del gobierno universal del Eterno Dios es inmutable
incambiable. Ha sido, así, es y será por la eternidad. Por esta razón el eterno Dios lleva a su pueblo a ella. Y esta próxima fiesta de cabañas, que consta de 8 días, ya se han preparado los audios de la ley para que se escuche un audio por día durante estos 8 días. Son extensos, lo sé, mas muy necesarios y mandatorios para nuestro buen entendimiento de cómo obtener la real sabiduría que solo proviene de lo alto. Y así cuando ya no nos podamos comunicar más entre nosotros para alguna pregunta, ante alguna situación de cómo hacer o resolver, allí la ley del Eterno, plasmada en nosotros con toda la sabiduría del cielo, de verdad y justicia, será nuestro asistente, pues el Espíritu Santo nos la recordará. Ahora, entre la ley del Eterno hay algo que se llama Keislo, o leyes de caso. Algo que se hace repetidamente, un mal que surge repetidamente, una brecha que se abre, y el Señor nos manda cerrar esas brechas. Y muchas veces no se sabe cómo aplicar la ley humanamente hablando, pues el único que lo sabe todo es Dios. Y ahí llegan las enmiendas. Ejemplo de esto que damos. Moisés, Dios lo puso como líder, todo caso llegaba a él para resolverse, pero de repente llega su suegro Yetro y hizo una enmienda que Dios aceptó. Le aconsejó ayudantes y que los casos extremadamente difíciles les llegaran a Moisés, porque Moisés estaba muy cargado. También vemos otro caso, allí con Nadab y Abiú. El Señor dijo en Levíticos 19 al 11 y Ezequiel 44, 21 al 23, no tomar vino para ir a oficiar. Estos tomaron, estaban embriagados, pusieron fuego extraño. Sabemos el fin de esto, murieron. La enmienda la vemos allí en Jeremías 35, 14. Allí con los recabitas, no toman nada procedente de la vid a los que ofician en el tiempo, y aunque ellos no eran sacerdotes, pero sí tenían, ¿verdad?, este voto para evitar lo que había pasado antaño, en el antaño, ¿verdad?, con Nadab y Abiú. Así que cuando vemos el comentario de Levíticos 10:1 de Elena G. de White en la Review Herald del día 25, mes 3 de 1875, allí ella habla acerca del coñac, el tabaco, la intemperancia en los apetitos carnales y alimentarios que hacen ebrias a las personas. Mucho carbohidrato, especialmente el refinado, es alcohol en sangre. La miel, alcohol en sangre, en cantidades exorbitantes. Los refinados, como ya les dije, ¿verdad? La leche animal junto con el azúcar. Eso es puro alcohol. Y las personas con este tipo de alimentación, con estos desarreglos, ¿verdad?, con estas intemperancias, quedan embriagados y no pueden discernir entre lo santo y lo profano. Vemos otra enmienda que podemos dar ejemplo, y lo vemos allí en Números 27, 1 al 7. Y había, ¿verdad?, un decreto, mejor un estatuto que decía, ¿verdad?, que las mujeres no podían recibir herencia, pero de repente sale Zelofejat, tiene puras mujeres, y bueno, ¿qué iba a pasar con esa herencia? Así que fueron a donde Moisés y consultaron la ley. Allí decía que era solo para hombres, así que consultaron a Dios y el Señor hizo una enmienda. Claro, porque en su sabiduría justa, santa, perfecta, Él puede hacerle enmiendas a su ley. Enmiendas que Él, como omnisapiente, sabe que son de bendición sin transgredir su ley, porque las enmiendas nunca van a transgredir la ley de Dios. Así que
Moisés consultó a Dios y Dios le hizo una enmienda y le dijo, déle la herencia a las hijas del hombre fallecido, déle la herencia a las hijas de Zelofejat. Así que lo vemos eso allí en Números 27, 1 al 7, podemos constatarlo. Ahora bien, si nosotros como seres humanos queremos hacer una enmienda, ¿qué podemos nosotros aportar a una ley tan santa, pura, justa y buena y verdadera? ¿Qué podemos nosotros aportar para hacer enmiendas a la ley del Eterno en un caso que nos llegue y que no esté allí plasmado ya en la ley del Eterno? ¿Qué se debe hacer referente a esto? Hay que ir directamente a Dios. Y el Eterno contestar según su santa omnisapiencia. Porque nosotros, con nuestras prevaricaciones, con nuestras manías, ¿verdad?, de perspicacia, de cinismo, creamos una versión adulterada de los mandamientos, estatutos, decretos, derechos, y todo sale torcido. Entonces, por eso es que vemos que el enemigo ha preparado o ha creado el ecumenismo, el socialismo, el humanismo, de los cuales la imagen de la bestia, Babilonia, crean su vino fermentado. Vemos todo lo que está pasando en la Laodicea nominal, que le dan a sus miembros de este vino fermentado y los embriagan. Se creen justos ante la vista de Dios, pero Dios dice que los vomita. Como seres humanos imperfectos, nosotros, si nos ponemos a juzgar, todo el tiempo estamos haciendo leyes de casos chuecas y enmiendas espurias. Y eso se llama apostasía. Eso es lo que es la Odisea. Así que torcer la verdad a su propósito y conveniencia es beber del vino de Babilonia. El que quiere creer lo que quiere está haciendo su propia ley de caso, su case law. Entonces está llevando allí su propia ley torcida, mal aplicada por sus estatutos torcidos, en los mandatos, en las ordenanzas, está allí torciéndolo. Los decretos, cuando son para que sean buenos, los hace malos, y los que son malos los hace buenos. Tiene un derecho injusto y su testimonio no es verdadero. Así que nosotros tenemos que acatar la ley del Eterno, aprender cada uno de nosotros lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Su ley universal es única, abarca todos los renglones del hombre en este mundo. Es pura, santa y es buena. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender esto para que no caigamos cuando se levanta una persona a torcer los estatutos del Eterno, que lo puede citar como allí lo dice, pero lo decreta mal. Entonces ahí es donde está el problema. Y tenemos que tener mucha cuenta en esto. Recordemos que las cosas se deben aplicar como el eterno Dios desea. Recordemos que por años como pueblo estuvimos recibiendo las horas del sábado en horas del día de preparación y despidiéndolas antes de que terminara el día sagrado. Y el Señor nos trajo una enmienda y nos dijo, no, es así, de esta forma. Él nos va llevando paso a paso, poco a poco. Antes seguíamos, ¿verdad?, unos tiempos de una forma, desde el 2020 hasta el 2023. Ahora 2024 al 2025, Él nos alzó la norma, nos hizo una enmienda. Cada vez que Él alza la norma, es una enmienda para nosotros, no para Él, porque Él ya la conoce, pero para nosotros.
y vamos caminando ahí tras de Él. Que de repente yo diga, oye, pero esto me parece así de esta manera, que cuando Dios dice esto, a lo mejor quiere decirlo por esto, porque se está haciendo de esta forma y se debe hacer de esta. Sí, pero debemos, aunque pensemos eso, esperar que sea el Señor el que nos lleve al paso que Él desea de cada uno de nosotros, porque Él conoce todos sus hijos, Él conoce sus fortalezas, Él conoce sus debilidades, y Él nos va llevando como un buen pastor, cuidando un rebaño, cuidándonos a todos parejos por igual, para que ninguno perezca. Entonces, por esto es que vamos caminando tras de Él, no vamos a su lado, no vamos al frente, vamos tras de Él, y Él poco a poco nos va llevando. Y si Él nos lleva, no va a faltar nada que no haya que enmendar, que Él nos lo deje saber. Y vamos creciendo y creciendo y creciendo tras sus pisadas. Y Dios, en su infinito amor tan grande, que a veces uno dice, no, ahí no hay ya remedio, ahí no hay remedio. Esto está demasiado de avanzado, esta gente está en tanto pecado y en tantos revoluces que ya no hay remedio. Pero Dios, entre toda esa confusión maligna del ecumenismo, socialismo y humanismo, donde la imagen de la bestia, Babilonia, el dragón y la Odisea, que lamentablemente ha caído ahí enredada también, tomando ese vino fermentado, embriagados, Dios a esto le da el fuerte pregón para que decidan si se quedarán con esa infamia de humo, especialmente en este caso ahora estoy hablando de los laodicenses. Dios les da el fuerte pregón en esta hora para que decidan si se quedarán con esa infamia de humo o de salchicha, como el Señor me mostró en un testimonio que salió de estas personas que estaban hipnotizados comiéndose una salchicha, o van a aceptar la presencia y la providencia de Dios, y así abandonar el ser, como mi esposo muchas veces dice, narciso, bipolar y contumaz. Los insidiosos, esa situación de insidiosidad, de perspicacia, de cinismo, que si no nos cuidamos todos podemos caer ahí y llegar a ser entonces mansos, humildes y sumisos, que darán como fruto llegar a ser puros, sinceros y virtuosos en Cristo Jesús. Oh, amados hermanos, esto es muy serio. Nunca querramos correr delante del Eterno, porque por más buenas intenciones que tengamos, no vamos a prevalecer. El Eterno nos ha dejado dicho que debemos ir tras sus pisadas. Así es como único vamos a estar seguros. La sabiduría real la encontramos allí en Santiago 1, capítulo 1, versículo 5, en Santiago 3:17, Proverbios 16:16, Proverbios 13:10, Proverbios 19:8. Desaprender para aprender realmente el consejo lo vemos allí en Primera de Corintios 3:18. El que dispara con su lengua para todo lugar se arruina a sí mismo. Proverbios 13:3. También el que se crea sabio y entendido que no lo diga, sino que lo demuestre con sus obras. Santiago 3:13. Pues con el orgullo viene el oprobio, y con la humildad la sabiduría. Proverbios 11:2. Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tengamos cuenta, hermanos, porque viene cualquier viento de doctrina y a muchos se los lleva. Sin embargo, Dios dice que tenemos que estar al pendiente de todas estas cosas. Por eso me he tomado el tiempo con la ayuda del Señor y su sabiduría
porque sin Él, ¿qué somos? Nada, polvo, inservibles. De contestar esto abiertamente, que me han preguntado muchas personas, porque van a Ezequiel 18:9 y allí habla de estatutos y ordenanzas, van a Éxodo 12:14 y allí ven otra ordenanza, Éxodo 13:10 también está allí las ordenanzas, Levítico 16:34 ven allí la palabra estatuto, Segunda de Crónicas ven ordenanza perpetua, igual que en Ezequiel 46:14 también ordenanza perpetua, Éxodo 28:43 estatuto perpetuo, Levíticos 16:29 al 31 estatuto perpetuo, Levíticos 3:17 estatuto, Levíticos 23:31 estatuto, Números 19:21 estatuto. Y las palabras las personas a veces no entienden qué quiere decir eso. Y también de acuerdo a la versión de Biblia también puede cambiar porque algunas palabras son sinónimas. Y allí ven lo que es decretos, o sea que le habla de decretos en Éxodo 21:1, por ejemplo. Levíticos 18:26 habla también allí de decretos, Levíticos 26:3 habla también de decretos allí, Levíticos 26:43 decretos, Deuteronomios 4:1 decretos, Deuteronomios 7:12 decretos, y la lista sigue, solamente le estoy dando algunos, ¿verdad? Y en derechos y testimonios, allí en Proverbios 31:8 al 9 aparecen los derechos, o habla de derechos, ¿verdad? Allí en Salmos 82:2 al 4, de defender los derechos. En Apocalipsis 22:20 habla de testimonio. En Juan 15:26, allí habla que Cristo Jesús dio testimonio. Da testimonio del Padre y el Espíritu Santo da testimonio de Cristo Jesús. Y en Mateo 24:14, será predicado este evangelio al mundo por testimonio, entonces vendrá el fin. Y todo esto, porque toda la palabra de Dios, de principio a fin, está envuelta su ley de gobierno universal, su ley perfecta, su ley verdadera, su ley inmutable. Así que, hermanos, tenemos que aprender todas estas cosas con la ayuda del Señor para que podamos, por su gracia y por su misericordia, entender todas estas cosas, que hay una sola ley de gobierno, que a nosotros los humanos se nos dio desde el jardín del Edén 10 renglones y se las dieron a Moisés en el monte Sinaí, allí ya escritas por el dedo de Dios. Y que esa ley, para saberla aplicar perfectamente como Dios quiere que se aplique, se necesitan allí estatutos. Allí los estatutos nos dejan dicho cómo aplicamos cada cosa de esa ley. Y estos estatutos tienen dentro de sí ordenanzas o mandatos, cosas que sí o sí nosotros debemos cumplir ante el Tribunal del Gobierno Celestial Supremo Universal. Nosotros debemos cumplirlas, porque nosotros queremos entrar a ese lugar, a la mansión celestial, y ser regidos por la eternidad por ese gobierno supremo universal celestial. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que aprender. Y tenemos que entender que esas ordenanzas y mandatos tienen dentro de sí, a su vez, decretos. Si lo haces, como te digo, de esta manera te va a ir bien. Eso es un decreto bueno. Pero si no, te va a venir el mal. Eso es un decreto malo. Por eso les referí Levíticos 26, porque allí se desglosan muchos de ellos y allí podemos ver el ejemplo de esto. Y esta ley se cumple aplicándola como el eterno Dios desea que se cumpla. Y cuando la aplicamos como Dios quiere que se aplique, bajo su sabiduría, para nuestro bienestar, no por tiranía, no por conveniencia de Él, no, es para beneficio del ser humano,
para que pueda alcanzar la medida perfecta y exacta que el eterno Dios requiere de nosotros, para que pueda poner el Espíritu Santo nos puede investir y podamos ser sellados para salvación. Entonces, aplicándola fielmente, con derechos justos, haciendo valer la justicia real, y en esa acción verdadera a través del testimonio, entonces nosotros estamos en obediencia total y perfecta delante de Cristo Jesús. Que dicho sea de paso, por nosotros mismos no tenemos el poder para cumplirla perfectamente, pero Cristo da el poder a aquellos que se humillan a sus pies día y noche, momento tras momento. Él nos da el poder para vencer, Él nos da el poder para sacar de nosotros esa naturaleza infernal, pecaminosa, que nos tiene sentenciados a muerte eterna, para poner en nosotros su esencia de amor, verdad, justicia, porque está el Espíritu Santo, que su trabajo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando vemos realmente cómo Dios nos ve y lo que realmente somos, un trapo sucio de inmundicia, entonces es que nos humillamos hasta el polvo y podemos ir a sus pies en lágrimas y ruego y llanto, pidiendo su perdón, su misericordia, pidiendo que nos limpie, que nos salve, que nos ayude. Y el cielo completo se va a movilizar. Completo se va a movilizar el cielo en favor de aquel que está suplicando por vencer en Cristo Jesús el pecado en su vida. Así que, amados hermanos, es mi ruego y oración que entendamos todas estas cosas y podamos darnos cuenta de que si nosotros en este tiempo en que estamos tan cerca de la venida del Señor, cualquier viento de doctrina nos saca del camino, cuidado, vayamos a la ley, pidamos discernimiento de lo alto. Muchos vendrán en nombre del Señor diciendo esto es así, esto es así, esto es así. Pero pasemos por todos estos pasos y veamos realmente si cuando somos verianos, si realmente esto es de Dios o no es de Dios. Seamos verianos, amados hermanos, porque la salvación de nosotros no la podemos poner en manos de nadie. Nuestra salvación tiene que estar en manos de Dios. Ningún mortal, por mejor que quiera mi bien, me puede salvar. Ningún mortal puede salvar a nadie, por más que lo ame y lo quiera, y quiera lo mejor para él. El único que nos salva es Cristo Jesús. Y cada uno de los seres humanos en esta tierra debe decidir, o tiene que decidir, porque si no decide por el Señor, automáticamente ya decidió estar fuera de Él. Entonces cada uno de nosotros tenemos que pensar bien qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Si realmente amamos la ley de Dios y comenzamos a ver estas cosas como realmente son, una ley con muchas ramificaciones desglosadas en todos los ámbitos para nuestro bienestar, entonces vamos a amar a Cristo Jesús como Él se merece que lo amemos. Lo vamos a respetar como Él se merece que lo respetemos. Y vamos a admirar su justicia, porque realmente es admirable. Es mi ruego y oración que podamos entender esto y que en esta próxima fiesta de cabañas
podamos gozarnos escuchando allí la ley del Eterno, internalizándola en nuestras vidas. Y no obstante, luego que pasen estos 8 días de cabañas que están frente a nosotros, ¿verdad? En las fiestas de otoño, no es que no nada más las vamos a escuchar allí, sigamos escuchándolas. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha sabiduría de lo alto. Ahí está la ley de gobierno universal en disposición para cada uno de nosotros. Es mi ruego y oración que así sea, que volvamos a las sendas antiguas de todo corazón y que pronto podamos vivir todos juntos en la patria celestial. Que el Señor bendiga a la Iglesia Mundial Adventista del Séptimo Día, Filadelfia, como el Señor la ha llamado en esta hora. Que así sea. Bendiciones.